a este conversatorio titulado Experiencias de investigación de estudiantes de pedagogía básica, que fue organizado con mucha dedicación, con mucho compromiso y con mucho cariño por estudiantes de tercer año de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de nuestra universidad, en el marco de esta octava versión de la Semana de las Pedagogías. Bueno, mi nombre es Paulina Chávez, yo soy profesora del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad, y mi función hoy va a ser moderar este encuentro, ¿ya? Tenemos hoy día tres interesantes presentaciones que nos invitan a reflexionar sobre las complejidades de investigar y de producir conocimiento reflexivo y crítico desde el lugar tan particular, ¿verdad?, que es el lugar del estudiante en práctica en una institución escolar, ¿no? Entonces, vamos ahora con las presentaciones. Luego de eso, vamos a abrir al final la palabra para que ustedes puedan formular sus preguntas, comentarios, acotaciones, etc. ¿Ya? Vamos a partir entonces con Paulo, con una presentación que se titula Analítica investigativa de una experiencia de práctica intermedia en una escuela de la comuna de Independencia. ¿Ya? Adelante, Paulo. Sí. Buenas tardes a todas, todos y todes. La siguiente investigación es una investigación que tiene como sustento las notas de campo que se realizaron durante el transcurso del taller de práctica intermedia y que se alejaron de la propuesta observacional que proponía el curso. Creemos que la observación que se propuso en el taller ponía el foco en el control, la vigilancia y el monitoreo del espacio escolar, y mantenernos alejados de ello y construir una propuesta de notas de campo alternativa se realizó para mantenernos más cerca de nuestros principios políticos. En relación a la metodología de investigación-acción, es posible que las preguntas que planteamos sean preguntas que asuma la escuela como comunidad educativa, desde el reconocimiento de que son preguntas que surgen desde la experiencia de habitar este espacio y observar desde un enfoque particular. La siguiente propuesta investigativa le hemos llamado Analítica investigativa de una experiencia de práctica intermedia en una escuela de la comuna de Independencia por al menos tres motivos. El primero es que se construye como una analítica porque propone una observación, al igual que en un plano cartesiano, de puntos que se ubican en coordenadas y que en este trabajo investigativo están representados por preguntas que se ubican en la bitácora de campo construida en el taller de reflexión e investigación de la práctica intermedia y en su unión o articulación en esta propuesta. En segundo lugar, porque la investigación es un proceso con el objetivo político-pedagógico de generación de conocimiento a través de la indagación, o sea, a través de la formulación y posicionamiento de preguntas como curiosidad epistemológica. Y en tercer lugar, porque la metodología investigativa estuvo orientada a narrar las relaciones que existen en una institución vinculada a la pedagogía, particularmente una escuela de la comuna de Independencia. La construcción de la bitácora mencionada se realizó como una narrativa durante la práctica intermedia que nos correspondió realizar como estudiantes de Pedagogía en Educación Básica y expresó acontecimientos, preguntas y una parte de mi interioridad que se manifestaba como discursividad, o sea, desde el pensamiento, y los momentos que dieron forma a esta bitácora van desde los trayectos al espacio escuela hasta la habitabilidad del espacio. Los elementos necesarios para reconocer el tipo de conocimiento que se generó en la investigación son las narrativas que se expresaron, manifestaron y construyeron en la bitácora de campo de la experiencia de práctica intermedia en la escuela. Las preguntas, que son las partes discursivas, elementos lingüísticos o reacciones corporales que se transforman desde el reconocimiento corporal a la subjetividad, o sea, desde tensiones que se experimentan y necesitan palabras y que, articuladas, se proponen o son opciones de puntos de la investigación,
o políticas lingüísticas de decisión con su sintaxis o gramática específica son la propuesta o alternativa epistemológica que se reconoció en la bitácora de campo. La perspectiva investigativa es una articulación de la propuesta para la realización de etnografía de Roberto Cardoso de Oliveira, el enfoque freiriano de generación de preguntas como curiosidad epistemológica y el modo narrativo de Paul Beatriz Preciado en su libro Texto Yanqui. La realización de la etnografía consideró, previo a su materialización, preguntarme desde dónde observaba y escuchaba, y posteriormente preguntarme por la sintaxis o gramática del ejercicio de escritura, es decir, por el cómo escribir. La observación y la escucha tuvieron como atención principal la expresión del poder político, es decir, la atención en el cómo relacional entre las singularidades humanas que participaron en la escuela. Para esta observación crítica, los elementos políticos que se tensionaron fueron el mando, el control, la norma y la orden. Y la pregunta inicial que surge en el momento en que se construye esta investigación es en relación a la ruptura que es posible vivir cuando se reconoce que una posibilidad expresiva del poder político ocurre a través de estas sintaxis o formas expresivas. Y la primera pregunta que posicionamos es: ¿existen posibilidades discursivas y relacionales en el pensamiento, oralidad y pragmática diferentes a estos modos políticos? O sea, diferentes al mando, el control, la norma y la orden. La ruptura, como punto final de un proceso, es posible considerarle más allá del fin y preguntarnos por las transformaciones posibles que existen cuando ocurre este cierre. Es una opción que manifiesta una alternativa epistemológica y política que nos propone indagar en nuevas y diferentes formas de relación entre entidades que habitan los espacios, la urbanidad, las instituciones, las organizaciones y otras infraestructuras, y nos posibilita a continuación a preguntarnos: indagar en modos relacionales diferentes al mando, el control, la norma y la orden representa una propuesta política que es representación de la defensa de la vida y su posibilidad. Esta indagación desde la pedagogía como decisión política, ¿a qué trayectos nos orienta? Antes de responder a estas preguntas, creo que un camino a seguir es preguntarnos por la relevancia política de estas preguntas, tensionando la perspectiva que se posiciona como nuestra contraperspectiva, es decir, una postura que sostiene la mantención de las tecnologías de norma, control, mando, orden, con las siguientes preguntas. ¿Se justifica practicar la norma, el control, el mando y la orden en la pedagogía? Si se le justifica, ¿qué tipo de educación, pedagogía y ciudadanía se construye? Si se le reconoce como un medio, ¿se convierte en un fin en sí mismo? Retomando las preguntas iniciales, que son apertura a pensar en otros posibles, posiciono ahora e invito a los presentes a observar un punto inicial que surgió en la bitácora de campo, que corresponde a un cuestionamiento temporal y corporal de las singularidades estudiantiles de la escuela. Esta pregunta surgió en un trayecto hacia la escuela y nos propone pensar en los modos relacionales, porque es a través de la emocionalidad que reconocemos cómo siente nuestro cuerpo y pensamiento, y es una opción que, desde las relaciones y los vínculos, que nuestro cuerpo activa la emoción. La pregunta es: ¿qué emocionalidad promovemos desde la práctica pedagógico-docente en los estudiantes en el corto, mediano y largo plazo? La pregunta tiene una posible relación con el tipo de educación, pedagogía y ciudadanía que pensamos construir, y que, al reconocer y considerar a la emocionalidad como elemento que es parte de la pregunta, nos propone indagar y cuestionar nuestras corporalidades y las de la otredad, o sea, las de otros, otras y otros. Siguiendo la propuesta literaria académica de María Inés Gómez Chacón en su libro acerca de matemática emocional,
nos es posible reconocer a la emoción como una activación corporal del sistema nervioso autónomo, que se activa y experimenta al ocurrir una discrepancia entre el discurso interno y acontecimientos externos y que requiere, desde nuestra corporalidad, una valoración cognitiva, subjetivación o pensamiento. En relación a aquello nos preguntamos: ¿cómo reacciona nuestra corporalidad cuando desde fuera se le norma, controla, ordena y manda? ¿Qué emociones suscitamos en la infancia, adultez y vejez cuando nos relacionamos con estas tecnologías discursivas? Llegamos a esta pregunta desde la generación de una relación. Vinculamos la observación que intentamos realizar en la práctica intermedia, o sea, el poder político, a una pregunta que se suscitó mientras iba en trayecto a la escuela. ¿Es posible responder a estas preguntas considerando como un elemento nuestro límite corporal? Si el cuerpo se posiciona como un posible límite de nuestra singularidad y en nuestro cuerpo quien se activa y reacciona, consideramos como una posición reconocer a la singularidad cuerpo-pensamiento como a la entidad a la que le corresponde expresar la emoción. La propuesta político-pedagógica que se propone es que las alternativas discursivas diferentes a la norma, el control, el mando y la orden son alternativas de transformación cultural que se proyectan en el tiempo y en los territorios, como opciones que proponen construir una pedagogía desde la autonomía, la emancipación y la liberación, desde el momento en que se posibilita la vida expansiva de la singularidad en la otredad, reconociendo que la otredad tiene, desde su propio territorio, la opción de subjetivar, generar pensamiento y, como implicancia, realizados procesos subjetivos, tomar decisiones. Desde la perspectiva docente, nos podemos situar en relación a observar al menos dos trayectos, uno que nos relaciona como docentes y nos vincula a una institución y proyecto político educativo, y otro que nos vincula como docentes con los estudiantes. Vinculado al primer trayecto, comparto otra pregunta que se formuló en esta investigación y surgió porque en la bitácora se escribió acerca de la sala de profesores. Al pensar en posicionar una propuesta político-pedagógica entre docentes, ¿qué políticas y consideraciones subyacen cuando entre docentes nos expresamos con las tecnologías de norma, control, mando y orden? ¿Son los diálogos que se generan en la sala de profesores y profesoras espacios territoriales que se manifiestan como opciones de conversar acerca de las orientaciones políticas que pensamos como docentes en educación? Relacionado al segundo trayecto e intentando reconocer que las tecnologías diferentes que tensionamos son opciones que expanden y posibilitan la expresión de la voz de la infancia, me es posible compartir al menos dos modos relacionales entre docente y estudiante que se vivieron en la práctica intermedia, que son manifestación del reconocimiento emocional de los estudiantes y una práctica de autonomía y liberación. El primero está relacionado con la práctica pedagógica que se realizó con un estudiante que aún no reconocía la escritura y lectura, y el segundo es un intento, primero en el pensamiento y posteriormente en la práctica, de reconocer la autonomía de los estudiantes y su poder de tomar decisiones. En la pedagogización de la correspondencia fonema-grafema, esta estuvo orientada continuamente a preguntarle al estudiante si reconocía los grafemas y las sílabas, sus sonidos y fonemas y su lectura oral cuando se articulaban los grafemas y las sílabas. Realizar la pedagogía desde esta postura es permitir que el estudiante, desde su posición, reconozca el lenguaje y la escritura, desde donde le es posible reconocer, y, subyacente a esto, existe la noción de que él puede decidir si conocer lo que la escuela y las instituciones proponen. En relación al intento en el pensamiento y en la práctica, me es posible expresar que este surgió desde la observación de que en la sala de clases se encontraba encendida una estufa y que la puerta de la sala estaba cerrada. A medida que iban llegando los estudiantes a la sala, algunos cerraban la puerta y otros le dejaban abierta,
Y es en esta segunda posibilidad que se suscita una apertura a practicar la pedagogía que promueva el reconocimiento de lo que nos rodea y la toma de decisiones de la infancia, porque las alternativas posibles para que la puerta se cerrara creemos que son dos. Decirle a la infancia cierra la puerta, o decirle a la infancia que la puerta de la sala de clases está cerrada para mantener la temperatura porque la estufa se encuentra encendida. Situarse en una u otra postura es posicionarse desde el reconocimiento del modo relacional que sostenemos desde nuestros discursos y prácticas, o, en otra perspectiva, de la expresión del poder político que queremos sostener. A modo de cierre, reconocemos que es posible que esta investigación presente ausencia de cohesión por falta de expresiones o narrativas. Nos situamos como inacabados y pensamos que esta investigación es un punto inicial para desarrollar con mayor profundidad las preguntas propuestas. Manifestamos que, desde nuestra postura, existen diferentes modos o alternativas relacionales, y es una posible tarea que nos corresponde a quienes pensamos y practicamos la pedagogía preguntarnos por esto y suscitar este diálogo. Muchas gracias por su atención y escucha. Muchas gracias, Paulo. Ahora va a presentar Catherine Tovar Aravena. Su presentación se titula De la teoría a la práctica, rol del practicante en las escuelas. ¿Aló? ¿Se escucha? Ya. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Gracias por asistir. Voy a partir presentándome. Mi nombre es Catherine Tovar Aravena, estudiante de tercer año de la carrera de Pedagogía en Educación Básica. Y como bien dijo la profesora, mi intervención se titula De la teoría a la práctica, el rol del practicante en las escuelas. Yo les hablaré sobre mis experiencias pedagógicas desde distintas perspectivas. Transito desde una estudiante universitaria, joven de 20 años, apoderada y docente, y también futura docente. Esto me ha llevado a analizar lo que realizamos a lo largo de nuestra formación desde estos distintos puntos de vista. Para iniciar, voy a marcarles que dentro de nuestra malla curricular, a lo largo de nuestros 10 semestres, realizamos 6 de estos practicaba en escuelas. Como estudiantes de tercer año nos correspondió nuestra práctica intermedia, la cual consta, como dice ahí, de 12 semanas, 76 horas y específicamente 6 horas a la semana, 1 o 2 días a la semana. Cada uno tomaba como podía esos horarios. Entonces nuestra asistencia a los centros no era mucha. Estamos insertos en un contexto disminuido, acotado de tiempo. Y esta práctica se nos presenta con un enfoque en jefatura de profesor jefe. Y el propósito general de esta es diseñar, implementar y eventualmente evaluar un diseño pedagógico, una intervención educativa. Para esto deberíamos realizar una investigación-acción, la cual se nos permite detectar una problemática dentro del curso en el que trabajábamos. Y con estas intervenciones educativas nosotros debíamos dar una solución a esta problemática. Para mí este aspecto fue digno de reflexionar al momento de esta semana, porque mi principal cuestionamiento fue cómo con 3 o 4 clases yo podría dar solución a una problemática que no es trabajada en un contexto colaborativo, más bien en un contexto cerrado de un curso con un profesor en una sola asignatura, 45 minutos. Entonces, esa fue mi principal pregunta. ¿Cómo puedo yo dar una solución si este trabajo no va a seguir ni va a ser elevado a la comunidad educativa en general? ¿Puedes cambiar?
Durante mi práctica yo fui parte del quinto básico del colegio al que fui asignada. Este curso en grandes rasgos era de 36 estudiantes con un rango etario de entre 10 y 12 años. Para levantar la problemática del curso, yo acudo a los registros de notas de campo que se nos solicita realizar desde la práctica. Y personalmente realizaba escritos finales reflexivos acerca de lo que era cada día en la práctica. Entonces, durante mis relecturas y pensamientos, me fue muy difícil llevar todas las situaciones que ocurrían durante la práctica pedagógica al interior de la sala, en espacios como de recreo o almuerzos o la misma salida y entrada del horario de clases. Pero dentro de esta dificultad de encerrarlos en una problemática, logro reconocer estos 4 conceptos que les presento repetitivamente dentro de estos escritos, los cuales en su mayoría eran reclamados hacia los estudiantes por parte de los docentes. Se les mencionaba que había una falta de habilidades emocionales, se les reclamaba que no tenían un control, que habían llegado descontrolados, vuelta de pandemia después de estos 2 años de encierro y dificultades en generales que tuvimos en el contexto de pandemia. Pero yo con estos conceptos finalmente tengo que diseñar una intervención pedagógica. Yo realizo en esta intervención pedagógica estas 3 clases. En la primera trabajamos los conceptos de valores, fortalezas, debilidades y fue denominada Yo Soy. La segunda clase fue denominada Sana Convivencia y recordamos los valores que permiten la sana convivencia dentro de los diferentes aspectos de nuestra vida. ¿Por qué digo que recordamos? El colegio durante todos los meses trataba un valor al inicio de cada clase. Cada día en la mañana ellos realizaban una oración y se trabajaba un valor específico. Entonces recordamos finalmente los valores que se les decía a ellos mismos que no manejaban. Y en la última clase de cierre recordamos los trabajos anteriores y tomamos una postura como curso acerca de la sana convivencia y quiénes éramos en general. Estas clases tuvieron... yo tuve la intención al realizar estas clases de escucharlos y ver quiénes eran ellos realmente, cómo se sentían y qué les estaba pasando a ellos en estos contextos educativos. En estas clases, la primera clase realizamos una actividad de un banderín, el cual tenía 5 plantillas diferentes y tenían los conceptos que habíamos trabajado. Tenían que mencionar su nombre, mencionar su habilidad, una fortaleza y algo que ellos deberían mejorar. Un sueño y algo que les gustara realizar en su vida cotidiana. Con esta actividad tuvo un resultado choqueante para mí. Tuvo niños de 10 o 12 años que no fueron capaces de reconocer alguna habilidad en ellos, ni ser capaces de crear un sueño para su futuro. Y en la parte de las debilidades, en las cosas que ellos deberían mejorar, fue la única parte que todos lograron realizar sin ningún problema. Y todos encontraron una e incluso más de una debilidad. Ellos tenían una inseguridad en ellos que les era remarcada, pero nunca fue trabajada. Si me esperan un poco... Paula, ¿me puedes prestar el sofá? Bueno, finalmente después de todo este proceso, yo me encontré reflexionando cuando termino mis clases de que
Finalmente realicé un trabajo enfocado en ellos, pero nunca fue con ellos. Y me generaron preguntas personales de cómo yo podría llevar a la infancia como protagonista del aula. Dentro de cómo hacerlo, pensamos que en nuestras conversaciones con mis compañeros y en conversaciones dentro de nuestro taller de reflexión de práctica, no hay un contexto de generación de contenidos, porque a mí personalmente me llama la atención el trabajo colaborativo. A mí me gusta que trabajemos entre todos, cooperemos con asignaturas, un trabajo transversal, porque creo yo que es difícil llegar a resultados, en este caso eran más emocionales, por el foco que se nos dio en la práctica. Entonces, llego como a mi reflexión final de que necesitamos una empoderación, pero no reproducir lo que se ha ido realizando por tanto tiempo en la educación. Nosotros no sabíamos cómo realizar algo y caemos en hacer lo que a nosotros también nos hicieron, pero no nos gustaba. Y terminamos realizando las cosas por cumplir, más que generarnos nuevos conocimientos y motivarnos a cambiar. Dentro de estas instancias, creemos que no hay un acompañamiento por parte del taller ni de los docentes en nuestro quehacer. Nosotros presentamos nuestras planificaciones con estas actividades y nos fueron evaluadas, fuimos implementadas, pero nunca se nos menciona, tampoco tenemos mucho espacio para saber si esto se va a seguir trabajando. Nosotros finalmente aquí levantamos estas problemáticas para que sean visibilizadas y no sabemos y no tenemos control ni poder de regular que esto siga siendo trabajado. Pablo, ¿puedes cambiar la diapositiva, por favor? Aquí me nace otra interrogante, unos cuestionamientos personales de ¿qué pasa si antes de realizar nuestras actividades, nuestros contextos, nosotros hubiéramos realizado actividades o conversaciones con docentes más que el que nos fue asignado? Nosotros trabajábamos con un profesor guía y finalmente teníamos la visión solo de un profesor, no de... A veces en mi caso tenían 7 docentes distintos a lo largo de toda la semana y yo trabajaba con la visión de solo uno. Entonces, uno de mis cuestionamientos acerca del contexto en general. Ellos se les presentaba, se les hacía cargo de cosas que no eran culpa de ellos. Ellos tenían descontrol, venían de 2 años que quizás no tuvieron ninguna interacción social, ni ningún manejo de estas emociones. Ellos venían de 2 años de un proceso complicado, en un encierro que no sabemos si podían salir de sus casas, si tenían un patio del cual salir, con quién jugar, quizás no compartían más que con adultos o se cuidaban solos. Entonces, ¿puedes cambiar, Paula? Esta cita final nace como dentro de mi búsqueda y me llega así como de la nada, yo buscando significancias de autores, leyendo, informándome, y me aparece esta cita que para mí es como lo que a mí me gustaría totalmente y que yo creo firmemente de nuestra carrera. Creo que yo entré para esto. No quiero seguir reproduciendo una sala en la que estemos todos sentados, en el que yo tenga el poder de decir que ellos aprenden, cómo lo aprenden y cuándo lo aprenden.
No, quiero escucharlos y es lo que yo intenté hacer durante mi práctica. Yo me encuentro realizando otra práctica extra como curricular, se puede decir, en un colegio y las intervenciones me son permitidas son muy distintas en el contexto escolar en el que estamos viviendo. Yo me mandan a esta práctica con un enfoque específico desde la universidad, pero yo ahora estoy viviendo una experiencia totalmente distinta, lo que me hace cuestionarme el objetivo final de nuestra práctica, que le da la prioridad al realizar un informe y entrar egoístamente a un contexto y decir que tienen un problema y resolvérselos, en vez de conocer una realidad como una realidad educativa o adentrarnos dentro de una comunidad que muchas veces no es ni nos tratan como un futuro docente, nos ven como un asistente de sala, no se nos da un poder de decisión y no se nos escucha. Creo que nace también todo esto dentro de mis experiencias vividas porque nosotros no entramos con cero experiencia en la educación, nosotros venimos con 12 años educativos, quizás desde kinder hasta cuarto medio, otros que fuimos al jardín. Entonces tenemos años de educación en nuestros cuerpos y es algo que yo me gustaría cambiar y manejar. Pero al no tener estos conocimientos de trabajo colaborativo, de instancias que generen oportunidades, no, terminamos cayendo en el hacer por hacer y no cambiar lo que nos gustaría. Dejamos de lado nuestros pensamientos por cumplir y porque no, por una evaluación para poder finalmente quizás entrar en un sistema educativo que tampoco conocemos. Y como alguna vez en uno de los comentarios de una compañera le dijeron así como, lo que entendas en la universidad no te va a servir para nada, lo vas a tener que olvidar cuando entres a trabajar. Entonces, me gustaría que esta cita de Paulo Freire, que se las voy a leer, enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña, aprende a enseñar y quien enseña, aprende a aprender. Nosotros podemos aprender tanto de los niños como nosotros le podemos enseñar. Nosotros a veces en la misma acción aprendemos más de lo que nos enseñan en la teoría. Cuando nos dicen van a entrar a un trabajo, tienen que hacer una problemática y resolverla, es un poco egocéntrico decir los conocí 12 semanas, 5 semanas incluso para realizar que tienen una problemática y resolvérselas. Creo que no tenemos ese poder y quizás si hubiéramos realizado estas actividades regulatorias para controlar estos conceptos no de relaciones o interacción social, no solo con los estudiantes. Pensemos en el trabajo colaborativo con la comunidad educativa en general, apoderados, docentes, los directivos, creo que somos todos un equipo y sin confianza y trabajo colaborativo quizás estas problemáticas jamás se mejoren. Entonces pensemos en actividades que nos involucremos entre todos y me gustaría pensar así en un futuro de la educación colaborativa, responsable, respetuosa y que lleve a los niños a crear conocimientos más que a reproducirlos. Con eso me gustaría finalizar. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Catherine. Finalmente va a presentar Samira Paz. El título de su presentación es Pretenciosos discursos, austeras prácticas, un intento de investigación pedagógica. ¿Ahora sí? Sí.
Buenas tardes a todos, todas y todes. En esta tarde les voy a comentar acerca de mi proceso de práctica. Me parece interesante poder realizar este ejercicio que es como, además de exponer la experiencia, también poder reflexionar acerca de lo que tal vez no salió tan bien, más allá de exponer nuestros éxitos. Entonces me gustaría iniciar esta presentación compartiendo con ustedes un párrafo que se encuentra en la página 214 del libro Miedo y Osadía, que fue coescrito dialógicamente por los profesores Paulo Freire e Ira Chor. Esta lectura es importante para mí porque me acompañó durante el proceso de práctica intermedia realizado el semestre pasado, ayudándome a articular las reflexiones que presentaré más adelante. El párrafo, entonces, en palabras de Freire, dice: entonces, ¿qué pasa cuando un joven profesor encara por primera vez la hipótesis de cambiar su conducta en el aula? ¿Qué pasa cuando encara la posibilidad de cambiar su práctica de enseñanza? Quizá leyó algún texto y pensó por primera vez en convertirse en un educador crítico. Pensó en un nuevo modo de leer simultáneamente las palabras y el mundo. ¿Qué ocurre? Entra en el aula con una nueva convicción, pero ese profesor ya ha sido moldeado por la dicotomía entre texto y contexto. Entonces es difícil superar la vieja dicotomía e integrar las palabras y el mundo. El profesor tiene dificultades para dar un testimonio de cómo superar la ruptura entre el estudio intelectual y la experiencia del mundo. La conexión dialéctica entre los dos niveles, separados durante tanto tiempo, es opuesta a la formación oficial del profesor. Me referiré a estas ideas planteadas por Paulo Freire para articular y expresar lo que quiero comunicar, porque siento que durante la asignatura del taller de reflexión e investigación de la práctica, a la que en adelante me referiré por su sigla TRI, transité los estados de este joven profesor que describe el autor. En el periodo de inicio fui exactamente la que leyó algún texto, o varios textos en verdad, y pensó en convertirse en una educadora crítica, e intentó nuevos modos de leer, en este caso, las ideas del mundo académico, las exigencias del TRI, y el contexto particular de la escuela de la cual participé como practicante 6 horas a la semana durante 12 semanas. Además de mi sentir personal, esto se vio contextualizado por la identificación de un perfil de egreso que anuncia características profesionales que me parecen interesantes y necesarias de desarrollar como profesora. Estas son la continua investigación, el análisis crítico, la reflexión y un rol activo en la transformación respecto a los desafíos de la profesión docente. Principalmente, estas habilidades y actitudes se propusieron a desarrollar en el contexto de la asignatura Taller de Práctica, mediante un proceso de investigación-acción. Comprenderán que en este contexto mi entusiasmo era colosal. Yo entiendo la investigación-acción como un proceso de estudio de una realidad educativa relacionado... Pau, ¿puedes cambiar la diapo, por favor? Lo siento. Entiendo la investigación-acción como el proceso de estudio de una realidad educativa relacionado a la construcción del conocimiento profesional de las profesoras y los profesores con el objetivo de mejorar su práctica educativa a través de ciclos de acción y reflexión en conjunto con la comunidad educativa, de tal forma que el mundo escolar es construido y reconstruido democrática y críticamente, aportando al empoderamiento de las y los actores sociales. Por lo tanto, la práctica educativa y los acontecimientos del aula se convierten en objetos de reflexión, construcción y transformación. En el caso de esta práctica, la investigación-acción fue contextualizada dentro del aula y según el objetivo propuesto del curso, la construcción del conocimiento se relacionó a la detección de un problema relacionado a la asignatura del currículum de orientación, susceptible a mejorar durante la implementación de 3 o 4 clases. La evaluación de este proceso correspondió principalmente a la elaboración de un informe de práctica y su resumen en una presentación. Entonces, inició la práctica y en este punto soy, retomando a Freire, la nueva profesora que entra en el aula con una nueva convicción. Durante la primera etapa, realicé investigación acerca del proyecto educativo institucional y los manuales de la escuela.
Al asistir al aula, realicé observación participante y registro en notas de campo. A partir de estos procesos, levanté una contextualización de la institución y del grupo curso. También realicé análisis contextual en base a las notas de campo, levantando categorías e indicadores para establecer el problema de investigación en base a la mayor frecuencia de registro. Y estas fueron las categorías que nombré: comunicación y relaciones entre pares. El siguiente paso correspondió al levantamiento de las causas del problema de investigación para proponer acciones de mejora mediante una unidad didáctica de 4 clases focalizada en un objetivo de aprendizaje del currículum de la asignatura orientación. En este punto surgió en mí una gran incomodidad, debido a que no estaba logrando acomodar en mi pensamiento el abordaje de la investigación-acción propuesto en el TRI con mis ideas previas acerca del enfoque de la investigación-acción. Me pareció sumamente incómodo realizar este levantamiento de la problemática desde mi singularidad como practicante y no desde instancias participativas y dialógicas que incluyeran a toda la comunidad, específicamente a las niñas, los niños y las profesoras. A esta incomodidad ahora se sumó el tener que establecer causas para un problema relacionado al componente conductual de las y los estudiantes, para luego diseñar una unidad didáctica donde se pueda aportar a la mejora de esta problemática. Aquí voy a detener un poco las ideas para explicarme adecuadamente en este punto, porque ocurrió que a medida que iba construyendo el levantamiento de la problemática y realizando mis análisis, intenté dialogar esto con las profesoras guía que me tocaron. También intenté dialogarlo con el orientador de la escuela y con las niñas y los niños. Sin embargo, califico esto solamente como un intento y no como un diálogo propiamente tal, porque no me parece comparable a la construcción comunitaria de una problemática que a todas las personas que habitamos el grupo curso nos puede interesar solucionar. Sin pensar más allá, podría simplemente ejecutarlo y avanzar, porque esos son los objetivos y finalmente esa es la evaluación del TRI. De hecho, eso fue lo que hice. Sin pensar más allá, podría concluir que todo salió bien y que fue un éxito, debido a la evaluación y las calificaciones que recibí. Simplemente hice lo que tenía que hacer, enajenada de aquello que estaba aconteciendo en mi sentipensar, porque en el mundo real me encontraba ante la necesidad de aprobar una asignatura para no atrasarme en la carrera y lograr algún día titularme, quizás si la fuerza me acompaña. Para bien o para mal, mi pensamiento no es de los que se deja ir las ideas o los sentimientos con facilidad. Así que este relato no termina aquí con el final feliz de que la práctica fue bien evaluada y calificada. El relato continúa retomando las ideas de Freire en la dificultad de superar la vieja dicotomía entre las palabras y el mundo, intentando integrarlas, donde la profesora tiene dificultades para dar un testimonio de cómo superar la ruptura entre el estudio intelectual y la experiencia del mundo, o entre las exigencias del TRI y sus cuestionamientos respecto a la experiencia en el proceso de práctica, por una parte, y por otra, respecto a la problemática levantada en la escuela, porque estos fueron procesos que se vieron atravesados por un profundo estado de sinsentido, de principio a fin, sinsentido que abrió camino a la crítica y crítica que me permite hoy posicionar estas ideas. La primera es a partir de la incomodidad relacionada a la metodología del levantamiento de la problemática. Me parece que esta surge desde una suerte de egocentrismo académico en el que pensamos que nosotras, las personas de la academia, tenemos el poder para llegar a un contexto, observarlo, detectar sus problemáticas e implementar soluciones como si se tratase de encontrar las fallas de un aparato electrónico que tiene un desperfecto. A menos que convengamos en que la escuela efectivamente es una máquina de producir estudiantes, donde la pedagogía se traduce a la transmisión de contenidos curriculares. Si ese es nuestro pensamiento acerca de la educación, entonces sí tendría sentido el levantamiento de la problemática desde esta lógica, ignorando las relaciones de poder saber que la subyacen. Yo prefiero pensar que la pedagogía dentro de la institución escolar se puede mirar desde otro foco y que tiene la potencialidad de promover que las capacidades intelectuales desarrolladas en la escuela
se traduzcan en un pensamiento crítico, donde las y los escolares puedan ser conscientes de su condición de sujetos sociales para poder poner límites a esa sujeción y logren pensar en otras formas de subjetivarse. Desde esta lógica, el paradigma de la investigación-acción en la escuela releva el hecho de que educar y educarse conlleva la responsabilidad de pensarnos como sujetos sociales cuya subjetividad individual tiene un impacto en el mundo real, en la sala de clases, en el patio, en la convivencia con las personas que nos rodean. Desde esta mirada, las problemáticas del contexto no se detectan, sino que se construyen en comunidad a partir de la reflexión y el pensamiento crítico. Durante la práctica, intenté mantener coherencia entre el estudio intelectual que ha dado sentido a estos pensamientos y el contexto en el que estaba habitando. Intenté articular las palabras y el mundo, propiciando desarrollar relaciones horizontales con las niñas y los niños del curso que me tocó. Esto porque me parece que a partir de la horizontalidad es más probable generar sentimientos de confianza, siendo esta medular en el establecimiento de relaciones interpersonales, pero sobre todo en el establecimiento de la relación profesora y estudiante, donde creo imprescindible no perder de vista la microfísica de las relaciones de poder que se generan en el entramado de la institución escolar. Gracias a esta horizontalidad, durante todo mi proceso de práctica tuve la oportunidad de conversar uno a uno con los niños y las niñas acerca de diversos temas. Esto me permitió conocer sus voces respecto a intereses, preocupaciones, opiniones, emociones. Me permitió también ser una figura de confianza a la que recurrieron al enfrentarse a las dificultades académicas, sociales y familiares que les estaban aconteciendo. Y en este diálogo me permitió retribuirles mediante preguntas acerca de sus propios pensamientos y comportamientos, guiando sus análisis y reflexiones acerca de otras formas de ser y otras formas de convivir. Relacionado a la implementación de la unidad didáctica en la asignatura de orientación, esta confianza fue importante, porque al finalizar cada una de las clases propuse realizar una autoevaluación. En cada una de estas instancias, las niñas y los niños plasmaron su subjetividad acerca de la clase vivenciada mediante niveles de logros y la elaboración escrita de una propuesta para su mejora personal. Sin embargo, a pesar de que considero un logro tanto esta relación de horizontalidad como el desarrollo de la capacidad de autoanálisis que manifestaron las y los estudiantes al pensar sus posibilidades de mejora, es a partir de este ejercicio de proponer una unidad didáctica e implementación focalizada en el curso es que surge la segunda incomodidad. Es que no me parece que la mejor manera de abordar la problemática detectada en relación con el comportamiento y las relaciones interpersonales entre estudiantes sea en primera y única instancia la implementación de clases que respondan a un objetivo del currículum de orientación. Esto porque no me parece que la razón sea la individualidad de cada estudiante, ni tampoco me parece justo solamente atribuirlo a un efecto indeseado de las cuarentenas, como proponen algunas psiquiatras infanto-juveniles. Pienso que parte central de esta problemática es la cultura escolar, donde las profesoras a cargo promueven la homogeneización del aula y de los niveles, la memorización y la competencia, relacionándose con los y las estudiantes a través de imperativos, de amenazas y de chantajes. En este escenario surgió una de las principales preguntas que tensionaron mi práctica. ¿Cómo responder al deber ético de formación humana integral e inclusiva en un sistema y en una escuela que insiste en homogeneizar e invisibilizar las diferencias? Entonces, respecto a la implementación de 4 clases realizadas, me pregunto, ¿es coherente intentar promover relaciones interpersonales pacíficas entre estudiantes si el contexto en el que habitan cotidianamente promueve habilidades y actitudes que son totalmente contradictorias? Sostengo imperativa la necesidad de leer esta problemática de manera comunitaria, cuestionando las relaciones de poder en todas las aristas de la cultura escolar y no desde la subjetivación de un déficit individual. La última incomodidad a la que haré referencia se relaciona con el papel que juegan la universidad, el Departamento de Estudios Pedagógicos o las y los docentes del taller de práctica en el proceso de acompañamiento de las profesoras y profesores en formación.
Me cuestiono acerca de la relación entre las actividades realizadas durante las clases del TRI y la contingencia que estaba ocurriendo en la práctica, a partir de una permanente sensación de no correspondencia entre ambos escenarios. Pero este cuestionamiento no es novedad. Aun cuando la formación inicial docente ha sido objeto de múltiples estudios que han evidenciado la necesidad de una relación entre investigación y prácticas de formación docente, la revisión de trabajos del área desarrollados en las últimas décadas da cuenta de una tensión referida a la falta de clarificación sobre los enfoques teóricos desde los cuales se analiza la práctica docente. Y esto se relaciona con la última idea propuesta en la cita de Freire, donde plantea que la conexión dialéctica entre las palabras y el mundo es opuesta a la formación inicial del profesor. A partir de aquello, me pregunto, ¿de qué maneras se puede articular la actividad académica que ocurre en la universidad con la cotidianidad en la escuela desde el rol del practicante? Me pregunto acerca de la posibilidad de auténticos espacios para la investigación-acción en el contexto del taller de práctica intermedia, que sean capaces de transformar y empoderar tanto a la comunidad educativa como a las y los docentes en formación. Más aún, ¿cómo promovemos un rol protagónico de las infancias en estos espacios? Para concluir con estas reflexiones y preguntas, vuelvo a la importancia de que la actividad pedagógica y didáctica responda al análisis, a la reflexión y a la crítica, que promueva relaciones de horizontalidad entre profesores, profesoras y estudiantes, que responda tanto al contexto particular de las niñas y los niños como a sus temas de interés, construyendo en comunidad temas contingentes de problematizar y de accionar. Me parece que esto no es una opción. Al menos para mí es un deber ético profesional con el que debería comprometerse toda persona que busca formarse como un profesional de la educación y no solamente como un perpetuador o perpetuadora de metodologías normalizadoras. Pienso en el ser profesora como una potencialidad única de promover espacios de autonomía, prácticas reflexivas de libertad a través de un pensamiento crítico donde en comunidad se pueda pensar en la transformación del entorno, en nuevas formas de ser, otras maneras de relacionarse de manera interpersonal, al habitar el aula, la escuela, el mundo social y el mundo natural. ¿Es la investigación-acción una metodología que permite abordar este complejo ideal para que nuestras prácticas estén a la altura de nuestros pretenciosos discursos? Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Paulo, Catherine, muchísimas gracias, Sami. Solo quiero decir algún par de cosas para poder dar la palabra. Bueno, muchas gracias por sus presentaciones. Hay muchos elementos en juego en lo que ustedes expusieron. Son muy densas, ¿no? En el buen sentido de la palabra densidad. Hay, de todas formas, escuchándolo, un concepto que me parece que atraviesa todas estas presentaciones, que me parece súper interesante, que es el de resistencia, ¿no? Que se expresa en este caso como una reformulación, ¿verdad? En las tres exposiciones, una reformulación de una demanda inicial, ¿verdad? De intervenir para solucionar un problema definido técnicamente, ¿no? Como pedagógico. Y ustedes muestran a través de cómo a través de esta reformulación, ¿no? se evidencia una densidad, ¿no? De este significante, ¿no? Pedagógico, pedagogía, etc. Entonces, resistir, ¿no? Resistir pensando, desobedeciendo el mando, la orden, politizando el espacio micropolítico de la escuela y sus recovecos cotidianos, ¿no? Como nos mostraba Paulo. Resistir preguntando en vez de ofrecer rápidamente respuestas técnicas y soluciones que escamotean o que no se hacen cargo de la dimensión ética de lo que uno hace o deja de hacer en la escuela, como planteaba Catherine, ¿no? A propósito de preguntarse por las implicancias de plantear una solución en una temporalidad acotada, ¿no? Que luego no se hace cargo de los efectos, ¿verdad?, de esa solución, que tampoco se ejecuta, se realiza de manera participativa o colaborativa
con los propios niños, en nombre de la infancia, ¿no? Que al menos contradictorio, resistir poniéndole palabras y teoría, ¿no? Al malestar subjetivo que genera la escuela, ¿sí? Como en el caso de Sami. Entonces, personalmente yo les agradezco mucho la invitación a indisciplinar, ¿no? La pedagogía o a darle un lugar a la crítica. Y acá, claro, fraseo a Foucault como el arte de la inservidumbre, ¿no es cierto?, reflexiva. A mí me parece que esto es central para que no nos aplaste el sinsentido, que no solo aplasta a los profesores, también a los niños, ¿no? Y para pensar otras formas posibles de hacer escuela, de habitar escuela, que sean más amables, más plurales, ¿sí? Y más abiertas a la reflexión. Me parece que el hacer y el pensar son ambas prácticas, ¿no? Esa dicotomía tediosa entre lo puramente conceptual y el hacer, creo que hay que empezar a pensarla también, ¿no? No es posible un hacer sin pensar, y un pensar que no dé la cara a la realidad tampoco tiene tanto sentido, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Yo dejo ahora abierta la palabra si es que alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta a sus compañeras y compañeros. Una felicitación. ¿Sí? ¿Quieres que te pase el micrófono o prefieres hablarlo así nomás? Ya. Pero fuerte entonces para que se escuche. Sí. Quería felicitarte primero. Me puso muy feliz escucharles y verles gente hablando y comentando sus experiencias de práctica. De hecho, estuve tomando apuntes de las cosas que iban comentando. Y creo que estoy muy orgullosa de tenerles como compañeros de curso y poder también llevar a cabo un proceso de pedagogía conjunto. Me hace feliz como la forma que tienen de como zanjar un poco esas reflexiones y poder incluso presentarlas ahí al frente, exponerlas y ordenar todos los pensamientos como intrusivos incluso o como desafiantes, desmotivantes también que surgieron a partir de la práctica. Eso más que nada también me quedo reflexionando. Creo que, bueno, había estado hablando con la Sam, pero como ahora viendo toda la presentación, lo invasivo que fue el llegar a un espacio desconocido, como un poco como invasor, a buscar, detectar una problemática y solucionarla, siendo que nosotros éramos como personas que visitaron la escuela un par de veces, que los niños incluso cuando yo iba, creo que el tercer día que fui me dijeron como, ¿y usted quién era? Y yo, gracias por recordarme. Y me quedo mucho con una parte que menciona la Sam de su presentación, que dice que las problemáticas del contexto no se detectan, sino que se construyen en colectivo. Eso, más que nada, felicitarles y muchas gracias por su reflexión. Muchas gracias. Ahí hay una mano levantada. ¿Te paso el micrófono o así nomás? ¿Se me escucha bien? No sé si... Perfecto. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Ya. Buenas tardes. Antes que todo, agradecer y felicitar a las personas que tenemos enfrente. Es muy bonito lo que están haciendo. Conversar sobre sus propias experiencias y reflexionar y compartir con nosotros sus apreciaciones. Y esto también hace que me den ganas a mí también de compartir mi propia experiencia en realizando mi práctica profesional, porque yo soy recién egresado de Pedagogía en Matemática en Enseñanza Media. Entonces pude visualizar que existe, al igual que ustedes, pues, hay una falencia evidente que es transversal no solamente en la educación básica, sino que también en estudiantes de media, que he podido visualizar también haciendo clases particulares, que es un olvido, a veces no es por querer culpar a los docentes, pero existe muchas veces un olvido sobre cómo es que los niños aprenden, ¿sí? Y esto yo lo puedo visibilizar haciendo mi práctica en octavo básico y posteriormente haciendo clases particulares de manera puntual a cada niño, que justamente cuando nosotros trabajamos con niños pequeños, ellos tienen mucha curiosidad por descubrir.
típico que a mí me pasó cuando yo trabajé haciendo ayudantías, que los niños se me acercaban, las personas adultas de 20 años se me acercaban y me decían: profe, yo cuando iba en básica me encantaban las matemáticas, las entendía súper bien, pero después pasando por media algo pasó y dejaron de gustar. Y es como un patrón que se repite. Y luego observé y caí en la enseñanza básica y observé que en efecto los niños tienen mucho interés por aprender, muchas ganas por ser mejores personas, pero ocurre algo, que son muchas personas en el aula y muchas veces los profesores nos vemos abrumados por quizás satisfacer todas las necesidades y quizás no sabemos cómo aplicar correctamente un diagnóstico que nos permita descubrir las falencias que puedan estar ocurriendo en cómo aprenden los niños, porque nosotros no nos damos a lo mejor el espacio para ver cómo están aprendiendo, cómo se les hace a ellos más fácil aprender. Entonces en segundo medio me encontré con un niño que se llama Felipe, y este es un caso puntual en el que Felipe decía, lo vi resolviendo una ecuación cuadrática en la que había que reemplazar un factor, un término racional. Entonces lo que él hizo mientras resolvía su ejercicio es que él amplificaba un problema y resolvía el ejercicio amplificando. Entonces yo miré cómo lo estaba haciendo y él me decía, ¿está bien? Y yo como, sí, está perfecto, amplifica, sí, amplifica. Y yo como le pregunté cuando terminó, Felipe, ¿por qué amplificaste? Y él me dijo, porque así se me ocurrió hacerlo. Y yo le dije, ¿y cómo es tu relación con el mínimo común múltiplo? Yo no le pregunté si él entendía el mínimo común múltiplo, le pregunté, ¿cuál es tu relación con el mínimo común múltiplo? Y él me dijo, nunca lo entendí. Entonces yo le dije, ¿y tú te das cuenta que lo que estás haciendo es el mínimo común múltiplo mediante la amplificación? Porque él pudo haber simplemente haber puesto la rayita al lado, porque el mínimo común múltiplo de 16 y 4, me acuerdo perfectamente el ejercicio, pudo haber puesto la rayita, mínimo común múltiplo entre 16 y 4 y hizo 16. Y luego empezar a aplicar la amplificación, que fue lo mismo que tú hiciste, es término a término. Pero él no hizo la conexión de que su aplicación que él estaba haciendo, en efecto, era justamente el mínimo común múltiplo. Porque él nadie lo sentó y nadie a lo mejor lo sacó a la pizarra para ver si en realidad hay otros niños dentro de la misma aula que pueda tener la misma complicación con el mínimo común múltiplo. Porque muchas veces si nosotros preguntamos, me pasó cuando yo hacía ayudantía, y veíamos el tema de fracciones, el tema común era justamente el mínimo común múltiplo y las divisiones. Y entonces darse cuenta que a lo mejor hay un asunto con cómo comprenden la aplicación de transformar, que hay una relación entre la transformación del denominador y cómo eso afecta a la amplificación de otros términos, genera un freno que no permite que los estudiantes sigan resolviendo el problema, porque nosotros les presentamos la herramienta, pero no les presentamos cómo usar la herramienta y qué problema soluciona la herramienta. Como muchas veces yo también he dicho ahora, te muestran un destornillador. Si yo no sé para qué sirve el destornillador, lo tomo por el fierro, ¿cierto? Porque no me están enseñando a usar la herramienta y no sé para qué sirve. Entonces yo le dije a Felipe el mismo ejemplo de la herramienta y le hice pensar, oye, a lo mejor tú estás sosteniendo el destornillador, pero no estás usando la grúa, que en este caso vendría a ser justamente, está amplificando, entendiendo la idea del destornillador, pero no está usando la grúa, que es el mínimo común múltiplo, ¿sí? Entonces es porque a lo mejor, no quiero decir por poca reflexión del docente ni por nada de eso, sino que más que nada porque las aulas en las cuales estamos normalmente son demasiado abrumadoras para nosotros querer trabajar este asunto que a lo mejor a muchos nos parece abrumador como profesor. Y bueno, y como quiero rescatar lo que dice el compañero, ¿cómo es tu nombre, disculpa? ¿Paulo? ¿Ah? Paulo. Como bien dijo Pablo en algún momento, él dijo el ejemplo de cerrar la puerta. Cierra la puerta o cierra la puerta para que no se escape el calor. Porque justamente si nosotros no les decimos a los niños para qué sirve lo que ellos están haciendo, entonces, y les presentamos simplemente la herramienta y no les decimos para qué les sirve,
en su práctica, obviamente el niño no le va a encontrar utilidad. Entonces siempre tenemos que estar relacionando lo que nosotros aprendemos con nuestra condición, porque justamente estaba hablando aquí desde la matemática, que la matemática es una necesidad que nosotros tenemos como personas y que acompaña nuestra necesidad de comunicar, nuestra necesidad de entender. Y en función a eso yo creo que es donde hay una de las grandes falencias de las matemáticas, porque los niños muchas veces nos vamos a encontrar que en la primera clase nos van a preguntar ¿de qué sirve la matemática? La primera pregunta que nosotros nos hacen los niños: ¿por qué me sirve a mí aprender matemáticas? Y es porque se nos olvida que es justamente la herramienta que nosotros necesitamos para poder entender el medio circundante, y agradecer que gracias a las matemáticas nosotros ahora estamos en este espacio y no se cae en este espacio, ¿sí? Porque no se le da el uso o no se le da el entendimiento al aprendizaje como herramienta, y esto es transversal, tanto en lenguaje, tanto en historia, tanto en la ciencia, la transversalidad de la herramienta, del uso. Y eso, muchas gracias por su atención y bueno, volver a agradecer a las personas que están ahí al frente. Muchísimas gracias por su intervención. Sigue abierta la palabra si alguien quiere decirle algo respecto a la presentación, a sus compañeros, a sus compañeras. Para allá. ¿Quiere? Sí, por favor. ¿Quiere micrófono? Entretenido con micrófono. ¿Se escucha bien? Ay, qué raro escucharme. Quería, bueno, primero obviamente agradecer y comentarle a mis también compañeros que es muy bacán verles ahí, es muy bacán verles como en su faceta full docente. Y al mismo tiempo, yo en verdad vine sin saber de qué se iba a tratar, porque originalmente no iba a venir y hoy día caché que era esto como ahora y que van a estar ustedes. Entonces vine sin ninguna idea de qué se iba a tratar esto y al llegar y empezar a escuchar y darme cuenta que era respecto de la conformación de la práctica, me gustó mucho el espacio porque hay muchas cosas que, como después de haber hecho la práctica, yo solo he hecho la primera práctica que es más que nada observación, me quedan dando vueltas muchas cosas de cómo está conformada la práctica, de cómo se lleva la práctica en todas sus esferas, tanto como el acompañamiento docente aquí en la misma universidad, cómo están conformadas las clases del TRI, cuáles son los objetivos que se nos piden a nosotros, cómo es la visión que nosotros tenemos de nuestros estudiantes, porque ustedes mismos lo dijeron, es una suerte de ver a los estudiantes, la SAM en un momento dijo que esta práctica solo tiene sentido si vemos la escuela de cierta... Me gustó mucho cómo describiste esa visión de escuela, porque es muy terrible, pero claro, solo tiene sentido la práctica si vemos la escuela de esa manera, y en el fondo algo que me pasa mucho es que vemos a nuestros estudiantes como si fueran una herramienta para nuestro propio aprendizaje, como... Algo que me pasó mucho durante mi práctica fue pensar en que yo llegaba a este espacio, que era un espacio de niñas que viven en mucha vulnerabilidad, que rara vez reciben estímulos de afecto, digamos, o de muchos otros. Había muchas cosas que yo hacía por ellas, había muchos estímulos que yo les daba que no recibían de nadie más. Entonces yo voy a esa práctica y voy, hago lo mejor que puedo y después me largo y los niños dejan de recibir eso. Entonces, la institución de la práctica yo creo que debería ser, lo pienso como el ramo más importante siempre que lo tengo, pero siento que está muy mal conformado, siento que en todas sus esferas está muy mal conformado, tanto por todas las cosas que ustedes nombraron, además esto que les comento, además yo al menos siento que en muchos casos el acompañamiento de los profesores de aquí mismo
es pobre. El objetivo de mi ramo de práctica de este año fue armar un informe eterno sobre cosas que yo en verdad como que no sé si me sirvieron de mucho, ni siquiera recibí una retroalimentación de mi trabajo. Entonces es raro que sigamos formando docentes conformando las prácticas de esta manera, que esos sean los ramos más importantes de la carrera y que esté conformado de una manera que forme docentes con estos ideales, como con estas ideas. Eso quería comentar. Y bueno, eso, y nuevamente agradecer el espacio. Creo que por esto mismo es importante que hablemos de la práctica. Yo, en torno a mi propia práctica, donde más aprendí fue en la puesta en común con mis compañeros, como aprendiendo de lo que ellos tenían para decirme y aprendiendo de mis estudiantes también, de lo que ellos tenían para decirme. Y creo que ese debería ser el concepto central de la práctica siempre. Si hay alguien más que quisiera, sí, por ahí. Me voy a sacar la mascarilla porque hay una interrupción y podría molestar. Bueno, yo soy solo una visita acá a la universidad. Yo soy enfermera y también enfermera docente en la Universidad Central, IBE Chile y otros institutos, ¿ya? Entonces tengo experiencia como docente, ya sea en aula, también como en campos clínicos. Entonces, ¿qué es lo que quiero compartirles yo desde lo que escuché y desde lo que quisiera alentarlos a ustedes como futuros profesores, ¿cierto? Futuros docentes? Porque a ustedes partiendo les tocó un poquito pesado por el asunto de que sus clases no han sido regulares y tampoco han sido lo más óptimas, lo mismo en las prácticas. Y bueno, también nos pasó eso en el área de salud, lo que eran más como piedras en el zapato o caminos de piedra le llamo yo, porque no fue de todo color de rosas, ¿ya? Y lo otro, que nuestras expectativas son muy altas siempre, digamos, cuando uno genera o quiere generar un ambiente de motivación a la persona que uno quiere enseñarle, ¿cierto? Quiere transmitir, pero también quiere motivar desde la parte del docente, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que tú te encuentras con ciertas realidades, como le encontraron los chiquillos acá, que iban en forma disruptiva, ¿cierto? Entonces, habían, primero que nada, lo que decía Paulo, que me gustó mucho, lo que era de... ¿Cuántos detalles? Claro. Sí, así es como llevar como desde el corazón, del ADN, las materias, los conocimientos, pero que sean significativos, ¿ya? El aprendizaje significativo, en el contexto general que él mencionaba, es súper válido porque, como decía el profesor acá, enseña al alumno a desenvolverse, ¿cierto? De la parte colaborativa que mencionaba Katy, es que es súper difícil trabajar en colaboración cuando no se cuenta con tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los programas educativos tienen tiempo acotado, la cantidad de alumnos en las aulas son demasiado estrechas, ¿cierto? Entonces, se hace más difícil, y no es porque uno no quiera, sino que uno desgraciadamente cae en el sistema y la verdad es que uno también tiene familia, tiene cosas que se van a hacer y no te da el tiempo. Pero sí tú tenés todas las ganas y todas las ilusiones de poder generar nuevas instancias de aprendizaje. Mi papá es profesor de matemáticas, mi mamá fue, bueno, falleció, pero educadora de párvulos, entonces nuestra familia en sí está en torno a la educación, entonces que la Catita cuando eligió ser docente yo estaba muy feliz, ¿ya? Y ahora ella aplica en su ADN estas estrategias de estudio, yo lo encuentro maravilloso, ¿ya? Entonces, ¿qué les digo yo? Que es difícil la pedagogía, es difícil trabajar con herramientas,
que no son las ideales, ¿ya? Pero siempre el espíritu que uno tiene que para querer plantar semillas en las cabecitas que son las almas fértiles, digamos, para que ellas después florezcan por sí mismas, ¿ya? Yo les doy toda la fuerza, chiquilla, ánimo, felicitaciones por su presentación. A todos ustedes que se están formando, no se fatiguen con este asunto de las piedras en el camino que yo les digo, pero todo sale adelante. Y cuando ustedes estén en el aula, no se olviden de estos días, de que ustedes fueron alumnos. Pónganse en el lugar de los niños, que ellos también vienen con problemas o que tengan problemas psicológicos que no han sido detectados y puedan abordarlos también, ¿ya? Porque cada ser humano es una persona individual, ¿ya? Entonces eso también es importante. Les pido disculpas si me extendí mucho, pero me encantó la presentación, chiquillos, y felicitaciones. Eso, lo siento. Yo voy a hacer un comentario porque soy apoderada de un quinto básico y estamos viviendo situaciones súper especiales en este tiempo después de pandemia, como apoderados, como con los docentes, con los directivos. Llegamos en una situación en que estábamos todos contra todos casi y ahora estamos tratando de aunar fuerzas para llegar a decir qué hacemos nosotros para mejorar lo que está pasando con los estudiantes en quinto básico. Y la presentación que dieron los chicos acá como apoderados me da esperanza, porque de verdad siento que un poco los docentes están cansados, están muy cansados y queremos nosotros lo que ellos plantean, una educación en donde sea más participativa. Entonces, como a mí como apoderado escuchar esto de nuevos docentes me da esperanza. Entonces ellos revivieron en mí la esperanza, en confiar de nuevo en que la educación puede ser distinta a lo que hemos vivido en estos años. Así que muchas gracias por lo que nos presentaron y por darme esperanza como apoderado. Muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiera... Ahí, hay una manito. Yo soy invitada igual acá. ¿Me escucho? Bueno, invitada acá también a esta exposición. Felicitarlos a los chicos, la mirada que ustedes, como dice la persona que acaba de hablar, la mirada que ustedes tienen a esta nueva educación es fantástica. Si bien es cierto, cuando yo escuché lo que ustedes plantearon, como uno lo hizo como tantos años, es como matemático, o sea, como que se ha hecho siempre eso. Ojalá y Dios quiera que ustedes no caigan en eso, que sigan adelante con las ideas que ustedes tienen de esta educación participativa, de escuchar a los niños son esponjitas, absorben todo, y en eso ser partícipe, porque esto es un conjunto de ustedes, los papás y los niños. Ojalá que sigan adelante, que esto les funcione, porque este sistema ha estado tantos años y años y años, entonces yo creo que ya es tiempo de que comience a cambiar con ustedes. Esta ética profesional que ustedes tienen, que no se las quite ni se las haga cambiar nadie, que ustedes sigan adelante. Los felicito realmente por todos los 3 puntos que observaron los 3. Eso se da en todas partes. Felicitaciones. Sigan adelante, chicos. ¿Sí? ¿Quién quería hablar? Ah, la profe Margarita. Que no quería, porque me escuchan, por años me van a escuchar, entonces no quería quitar la palabra, pero era para agradecerles por la organización de este evento. Para nosotros como sus profesores, y bueno, Paulina comité académico, ¿cierto? Ahora yo jefa carrera, es súper importante esta instancia y venimos como también a escucharles. Así que agradecer eso, y además quería hacerles una pregunta.
pero que no sé si por tiempo estaba comunicándome con la profesora Paulina y por WhatsApp si alcanzamos, pero de todas maneras se las voy a plantear, porque me parece muy interesante y lo que decía la Paulina también es súper cierto de este espacio de resistencia, que les tengo que también dar quizás una noticia pesimista, o no sé si pesimista, pero realista, de que nosotros mismos como docentes, muchos de los docentes de la carrera son profesores de escuela, yo los tengo a ustedes como mis estudiantes, muchas de estas resistencias y de estas reflexiones se mantienen y las tuvimos a lo mejor cuando éramos estudiantes y las continuamos y las estamos tratando de mantener hoy día en nuestras prácticas docentes que cada uno desarrolla. En mi caso, si es que los que tomen la mención del lenguaje van a ver prácticas docentes que yo he llevado ahí como a experimentar, pero quería entonces plantearles un poco como qué les gustaría hacer o qué piensan que podríamos desarrollar para las preguntas que ustedes nos están planteando, que son preguntas súper relevantes y que yo creo que compartimos como apoderados, yo también soy apoderada, como lo compartí a lo mejor también como estudiante cuando estudié la licenciatura y luego también ahora como profesora en la carrera. Entonces, ¿por qué pensaba esta reflexión de qué podemos hacer ahí? Pablo lo anunciaba un poco, ¿cierto? Yo creo que los tres están pensando como hacia dónde llevar esto, que estamos reflexionando, pero yo creo que también es importante quedarse con algunas luces, y yo creo que también ustedes han tenido luces, me imagino que sí. Ahí el profesor ahí de matemáticas mencionaba una luz, ¿cierto?, que tuvo con un estudiante. Entonces quería, no sé si alcancemos a que cada uno nos contara un poquito algo de una luz hacia una práctica de lo que cada uno reflexionó o algo que hayan ya podido ver en su práctica. Tenemos hasta las 4:30, según yo. ¿Sí? Hasta las 4 no. Ya me pasamos. Pero, no sé si o a lo mejor le vamos a hacer con su vamos a hacer ahí un ensayo. Yo pienso que una posible práctica docente que es posible realizar en los espacios académicos como es la universidad, estas instituciones, trabajar desde la perspectiva crítica, y pienso que la literatura crítica es una perspectiva que defiende la vida y nos invita a cuestionarnos más allá de lo que es la humanidad. Entonces yo, pensando qué hacer, trabajar literatura crítica en las asignaturas de la malla curricular de Pedagogía en Educación Básica, por ejemplo. Ay. Sí. Sí, hay. Seguro. más. Sí. Claro, estaba pensando como en las perspectivas que logramos desarrollar en cursos como imaginarios de la infancia, perspectivas, me gustaría esas perspectivas que revisamos quizás más desde la psicología del desarrollo, poder tal vez vincularlas de una manera más concreta con el ejercicio pedagógico. Y poder como aterrizarlo también en la práctica pedagógica, como que la práctica pedagógica no sea un espacio solamente como de aplicar una metodología de investigación, sino que también de analizarla, de reflexionar acerca de la misma metodología. Me parece súper importante no perder de vista que en esta posición en la que estamos como de estudiantes en la universidad, donde leemos cierto tipo de textos y realizamos cierto tipo de reflexiones, es también un espacio de privilegio, en el cual podemos pensar otras cosas, y eso me parece una enorme responsabilidad, como tal vez citando al tío Ben, no sé, como siento que es un gran poder que conlleva una gran responsabilidad, y esa responsabilidad tiene que ejecutarse, me parece, específicamente en la escuela. Entonces creo que eso es lo que a mí me gustaría, poder
aprender maneras de aplicar toda esta crítica a la práctica pedagógica y poder generar relaciones de horizontalidad con los niños y las niñas, pero que tal vez no sean solamente desde mi intuición, como desde lo que yo pienso, sin desvalorar mi trabajo autónomo obviamente, pero sí que podamos construirlo tal vez en la comunidad del taller de práctica, de cómo nos relacionamos de manera horizontal con las infancias para poder escuchar sus voces reales, aquello que de verdad quieren aprender o no, o de las maneras que lo quieren hacer o no. Me parece que los no también son súper válidos en ese sentido. Eso. Sí. Yo me quedo un poco con lo que dice la Sami, porque las prácticas que nosotros realizamos durante creo que no estamos cumpliendo con el foco que deberíamos de la práctica. Nosotros llegamos, nos instalamos y quedamos en eso. Y nuestro actuar, siento que falta algo en nuestro actuar, en nuestra interacción, que tampoco se nos permite desde arriba. Nosotros nuestras gestiones de práctica son deficientes, nos cuesta tener comunicación y apoyo desde la universidad para dar y generar instancias que nos permitan llevar a prueba por lo menos estos nuevos pensamientos y estas nuevas acciones, porque no se nos permite. Y creo que eso sería un punto, porque creo que las prácticas, como dijo el Beto, son uno de los ramos más importantes para nosotros y son cuando nosotros nos adentramos en lo que va a ser el resto de nuestra vida, probablemente. Eso. Quería agregar que siento agradecimiento de la literatura crítica que ya se trabaja en la carrera, porque como se ha mencionado, existe ese esfuerzo y ese trabajo que ya se realiza. Me pregunto cómo se continúa y cómo se piensa en, quizá me quedo con eso, como que no sé cómo avanzar más en la pedagogía de la literatura crítica. Ya, ahí sí, no se escucha tan fuerte. No, pero yo quiero hablar para... La última pregunta. No, cortito, sí, solo felicitarles por el espacio que nos permitieron. No me había cuestionado lo que dijo, voy a tomar un poquito las palabras de Cote, ¿sí? Que no me había cuestionado cómo me sentía yo en la práctica. O sea, no lo he interpretado de la manera en que lo planteó la Sami. Y creo que es súper importante porque en realidad sí me sentí como una invasora o alguien que llegaba a interrumpir algo y que no era en realidad un aporte como se supone que debemos serlo, o yo creo que debemos serlo. Y eso, me parece importante como ya visibilizarlo, creo que es algo muy relevante, porque no me lo había cuestionado de esa manera. Y nada, agradecerles por permitirme eso. Así que eso, gracias, solo gracias. Es que con respecto a lo que hablaba la profesora Margarita, creo que más que unas lecturas críticas, que son bastantes, creo que lo que falta, como dice la Sam, es la aplicación de la lectura. Porque me pasa, disculpe, profe Paulina, pero yo, por ejemplo, no sabría cómo llevar a Foucault a la práctica, o cómo llevarlo, ni siquiera me acuerdo de lo que era Foucault. Entonces, como que no sé si era porque era el contexto online, pero siento que falta la diversidad en esos aspectos, en cómo vamos al choque, como en un contexto real. Porque todo está orientado en el 2009 y algo, en el 2000 y algo, estamos en el 2022, con una pandemia detrás, con miles de problemas que ya veníamos arrastrando de una salud mental precaria, y en la actualidad, claro, con un currículum que tenemos que abarcar entero, en el cual no hay tiempo, no tenemos tiempo, o sea, son 10 meses los que tenéis que aplicar, hacer como 20 unidades por cada asignatura,
Y no se puede, o sea, uno quiere ser distinto, uno quiere ser un profesor crítico y no se permite. Claro, en el contexto pandemia ocurrió la priorización, pero se dejó al lado la salud mental. Y como nosotros, ahora como estudiantes, llegamos a ese contexto con una salud mental tan mala, con tantos problemas, porque no hay colaboración entre pares, no hay colaboración entre profesores, ni siquiera acá en la universidad vemos como una colaboración entre ustedes como para hacer como esto más fluido, pero pretenden que nosotros lleguemos allá y apliquemos como Foucault, de nuevo, es solo un ejemplo Foucault. Me avisa que como que Foucault fuera mi pololo. Claro, como que están ofendiendo a mi pololo que muerta todo acá. Está ofendiendo a mi difunto marido, por favor, deténganse en ese momento. Pero ¿cómo yo lo llevo ahí si solo lo leí, solo tuve que hacer un informe reflexionando sobre eso? Pero no hice nada más, o sea... Pero no se desespere, mire. Lo primero es no desesperarse. Es que al menos a mí me angustia porque... no sé, creo que la reflexión y sobre todo como pensar críticamente es súper importante como a la hora de llevarlo al aula. Pero ¿cómo lo llevo con niños de 6 años, 7 años? Ah, claro. Yo creo que ahí lo que ustedes están dando cuenta es algo súper interesante, a propósito de lo que preguntaba Margarita, de que es necesario a lo mejor articular, a ver, la crítica o el pensamiento crítico, sea como sea que lo entendamos, siempre va a desordenar las cosas, ¿no? No es una receta, no la hay. No la tengo yo, no la tiene el profe Margarita, no la tienen usted, no la tiene Foucault. Es algo por construir, ¿sí? Es como un impulso de libertad que además no se pide autorización para eso. Uno se toma ese derecho de impugnar las cosas, ¿sí? ¿Cómo se hace en una escuela? Yo creo que lo primero es tener estos espacios, ¿verdad?, donde colectivamente ustedes como profesores y profesoras en formación, y nosotros también, desde los profes que formamos a profe, tendremos que llegar a ciertas conclusiones, discusiones, debates, problemas que no van a tener solución, porque es un entramado que no tiene que ver solo con la voluntad o con conocer herramientas para cambiar las cosas. La escuela es una suerte de concentrado del mundo social, histórico, cultural, entonces partiendo de esa base, ¿verdad?, por mucho ñeque que tengamos y muchos manuales, incluso cómo transformar la escuela, es una petición imposible. Entonces, a partir de ese movimiento hacia la libertad como un ideal, que a lo mejor no se concreta nunca, la democracia es eso también, ¿no? Es partir de una igualdad, de ahí partimos conversando, ¿verdad? Lo que se logre o no, eso ya es el devenir de la historia. Entonces, creo que faltan más espacios donde podamos conversar esto. Podríamos partir por inventar esos espacios. Y en una de esas, ¿verdad?, las cosas se nos van ocurriendo, y en una de esas las cosas van funcionando. Puede que no también, ¿no? Pero no existe una receta para lo crítico porque sería contradictorio con ese mismo pensamiento, ¿sí? Es algo por construir. Eso es más agotador y un poco más angustiógeno que tener la respuesta en la mano, sí, pero al mismo tiempo me parece que tiene una belleza importante, ¿no? Y que es un motor que a uno lo empuja también a moverse. Entonces, eso, diría yo. Poco y nada, pero bueno. Sí, yo me quiero sumar a lo que decía recién la profe Paulina. Yo creo que estos espacios nos permiten como ir pensando nuevas maneras de ser profe y entre todos y todas. Y esto, más que ser como una mirada de como ya de lo que no funciona o de lo que criticamos, creo que la crítica también tiene como una parte que es propositiva y que por lo tanto es esperanzadora. Entonces me parece que podemos partir desde esta base, como de las críticas que ya tenemos, poder construir poco a poco cosas que sean mejores, mantener como esa actitud, porque finalmente creo que es como una actitud pedagógica frente a la que uno se posiciona en el aula, se posiciona en la escuela, y es un posicionamiento distinto al de un profesor o una profesora que nunca se ha cuestionado estas cosas.
y por lo tanto uno también de esta manera lo puede transmitir a los niños y a las niñas, a la comunidad. Entonces me gustaría como pedir tal vez eso, que si este espacio nos levantó tantas incomodidades, que tal vez podamos hacernos cargo de esas incomodidades, generando espacio, articulándonos como estudiantes de pedagogía y claro, haciéndonos cargo de nuestra incomodidad, de las cosas que sabemos y las reflexiones que tenemos para poder poco a poco irlo llevando a nuestras prácticas. Eso, un abrazo, un aplauso, muchísimas gracias. Gracias por asistir y ojalá que se repita en esta instancia. Ya organizaremos algo para que se repita en esta instancia y los demás también puedan participar de este lado de la vereda. ¿Ya? Que estén muy bien.